Muy bien, vamos a explicar ahora cómo es el intercambio de redes a través del protocolo RIP. Primero, tratemos de recordar un poco sobre los timers de RIP. RIP tiene cuatro temporizadores, cuatro timers, ¿no? Tenemos el timer de actualización, update, que es de un valor de 30 segundos. Cada 30 segundos, en teoría, se intercambian paquetes de actualización RIP. Pero habíamos visto que no eran 30 segundos, sino realmente un periodo variable que oscilaba entre los 25 y los 30 segundos, y RIP los routers enviaban mensajes de actualización. Luego tenemos otro timer que tiene como finalidad apagarla, bueno, no apagarla, sino darle de baja la ruta, ¿no? Darle de baja la ruta, desactivar la ruta. Ese timer vamos a ponerle down a la ruta. Vamos a llamarle, bueno, es de 180 segundos. Si pasan 180 segundos y no hemos recibido una actualización que refresque la ruta aprendida, se desactiva. Si pasan si pasan 240 segundos, habíamos dicho que la ruta se elimina, ¿no? Flush, se borra de la tabla. A los 180 segundos la ruta se declara ruta caída, ruta inalcanzable, y a los 240 segundos de no recibir una actualización que refresque esa ruta, se elimina. Y hay un timer más que no está involucrado en este intercambio de mensajes, que se llama tiempo de espera, ¿no? Sería wait time, ¿no? Tiempo de espera, que normalmente viene también a 180 segundos, ¿no? De manera predeterminada. Esos son los tiempos de RIP. A ver, vamos a darle nombre a estos routers. ¿Ya? En este router, para poder referenciarlo, vamos a llamarle router 1. A este otro vamos a llamarle router 2 y router 3. Muy bien. Este router, en su tabla de enrutamiento, vamos a encontrar por lo menos dos registros, ¿no? Directamente conectada la red 1 a través de la interfase fase Ethernet 0, ¿correcto? Y aquí vamos a poner en el último campo la distancia administrativa. La distancia administrativa para las redes directamente conectadas, acuérdense, es 0. Una más directamente conectada, la red 2, a través de la interfaz, sería el 0. Distancia administrativa 0. En este router también tendremos directamente conectada la red 2 a través del puerto serial 0, con distancia administrativa 0. Por este lado también tenemos, aquí era 1. En router 2 tendremos directamente conectada la red 3 por el puerto serial 1, porque el 0 está en el otro extremo, con distancia administrativa 0. Ahora aquí, en el router 3, tenemos, aquí podría ser 0 también, para que no parezca que siempre tienen que ser igual los números, vamos a cambiar. En el router 3, directamente conectada la red 3 a través del puerto serial 0, con distancia administrativa 0. Estamos poniendo red 1, red 2, red 3, pero en realidad pues podría ser algo así, ¿no? Esta podría ser perfectamente la red 1, por ejemplo, ¿no? Pero para no escribir tremendo número y que se entienda esto de una manera más simple, en lugar de escribir las direcciones de red, lo que estamos haciendo es colocar red 1, red 2, red 3, red 4, para entender cómo es el intercambio de rutas, nada más.
Directamente conectada la red 4 a través del puerto fase Ethernet 0 con una distancia administrativa de 0. Hasta ahí preguntas, esas mínimamente las rutas que los routers deben de conocer, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Preguntas? Si los puertos están habilitados, porque si a algún puerto le aplicamos shutdown, ¿no? Si algún puerto no está encendido, entonces ese registro desaparece de la tabla de rutas, ¿no? Acuérdense de ello, ¿no? Si tuviéramos esta topología y no saliera, ¿no? Y cuando hacemos el comando show hyperroute, esto no se ve, podríamos pensar que de repente o no le han puesto la IP a esta interfaz o simplemente la interfaz está apagada, ¿no? Probablemente alguno de esos dos motivos podría generar la falta, ¿no? de que aparezca la ruta ahí con el comando show hyperroute. Muy bien, si activamos el protocolo RIP, Routing Information Protocol, ¿no? Si activamos el protocolo RIP, estos routers van a empezar a intercambiar tablas. Okay, vamos a dejar esto, que es digamos lo que ya viene ¿no? en los routers como rutas directamente conectadas, y vamos a usar otros colores para ver cómo es el intercambio. Digamos que en un instante cero, ¿no? En un primer instante, los routers van a intercambiar tablas. Este router enviaría su tabla. Vamos a dejar esto aquí un momento. Este router va a enviar su tabla. Vamos a copiarla y pegarla aquí. Okay, pero la voy a poner con otro color. El primer intercambio lo vamos a colocar con color amarillo. Ese es el primer intercambio. Este router le envía su tabla en un primer intercambio. ¿Dónde están los? Aquí está. Formas. Qué largo es. Ya, ahí va. Ese sería el primer intercambio. Y este router también le envía, ¿no? Su tabla a este router. Entonces, ahí está el envío. Este router también envía su tabla a este router. Y finalmente este router también envía su tabla a este router. Entonces necesitamos ponernos a pensar un momento en eso. Esta era la tabla que el router 1 tenía, se la envió al router 2. Esta era la tabla que el router 2 tenía y se la envía, como tiene dos interfaces, al router 1 y al router 3. Y el router 3 le envía su tabla al router 2. ¿Se entiende? Eso es en el primer instante. Todos envían sus tablas por todos los puertos y como resultado las tablas han llegado a los routers vecinos. Y ahora empieza un proceso de depuración. ¿Okay? Primero, vamos a analizar en el primer envío. Pues solamente lo hemos copiado tal cual, pero en realidad hay un detalle. Esta ruta llegó por RIP. Entonces aquí cambiamos esto, llegó por RIP. Para RIP es 120 la distancia administrativa, ¿correcto? Entonces esto también, todo esto ha llegado por RIP. Y es 120 la distancia administrativa. Igual llegó por RIP. Y la distancia administrativa es 120. ¿Qué más? Faltó un campo más, ¿no? Aquí debería haber un campo más que es la métrica. Ahora lo vamos a colocar. Aquí también vamos a dejar un campo más para la métrica.
Y aquí un campo más. Ya. Vamos analizando. Primero, la aprendió por RIP. Segundo, la distancia administrativa es 120. Tercero, ¿hay redes repetidas? Sí, esto ya se encuentra aquí. Entonces, ¿qué pensará este router? ¿En cuál va a confiar? ¿En la que ya está conectada o en la que llegó por RIP? En la que está conectada. ¿Por qué? ¿En qué se basa su confianza? En la distancia administrativa. Y 0 es mayor a 120. Entonces, no hay para tachar acá, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Vamos a ponerlo en rojo, no sé si en rojo. Quisiera tacharlo, pero hay un acá para... Acá será. Vamos a agregar aquí tachado, ¿no? Debería de verse eso ahí. Ya. Esa no va. No, no va. ¿Por qué? Porque ya conoce esa red de un origen más confiable. Ahora, esta sí es nueva, ¿no? Esta es nueva, ¿correcto? Muy bien. La métrica, cuando la ruta está directamente conectada, parte también en 0. ¿Ok? Parte en 0. Así que aquí esto también partió en 0. El valor inicial es 0. Cuando se envió, debe incrementarse en 1. ¿Okay? O sea, si esta estaba en 0, se entregó al otro router, ahora la distancia para los dos es 1. De un salto, exactamente. Él, igual, al enviarle sus dos redes, si su métrica estaba en 0, ahora vale 1. La distancia administrativa no aumenta, pero la métrica sí va aumentando. Él también le entregó, si estaba en 0, ahora vale 1. Y él también incrementó su métrica en 1. De esa manera los saltos se van a ir contabilizando. Seguimos revisando, ahora acá. Primero, la red 1 no se encontraba antes, es nueva, entonces la graba. La red 2 ya la tenía con una distancia administrativa menor, entonces la tacha. No va. La red 3 ya la tenía con una distancia administrativa menor, ¿no? Que había, porque está conectada a este otro lado, y tampoco va. Puse otra opción, ¿no? Tampoco va. Y la red 4 no estaba en la tabla, entonces esta red sí se queda. Correcto, entonces quedan solamente estas dos. Y su tabla, cuando tú haces un show IP route, deberás ver solamente estas direcciones IP. En este router, la red 2 es nueva. La red 3 ya se encontraba con una distancia administrativa más confiable, entonces queda tachada. ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí. Pasaron entonces el primer instante, pasó al primer instante, eso es lo que tienen las tablas. Este router ya sabe cómo llegar a la red 1, a la red 2 y a la red 3, pero todavía no sabe cómo llegar a la red 4. Este router del medio ya sabe cómo llegar a la red 2, a la red 1, a la red 3 y a la red 4. Él ya completó su tabla en realidad de rutas. Y el router 3 sabe cómo llegar a la red 4, a la red 3 y a la red 2, pero todavía no conoce la red 1. Se puede decir entonces que la red aún no ha convergido, ¿no? Pues cuando la red converge es porque ya todos los routers han homologado sus tablas de rutas. Y aquí hay routers cuya tabla de rutas todavía está incompleta. El segundo intercambio lo vamos a colocar en color, vamos a poner color verde. Entonces, estas tres rutas, vamos a copiarlas acá. La tabla actual se entrega, ok, se entrega, se envía, vamos a ponerles color verde.
el router 1, vamos a hacerlo por partes, el router 1 entonces envía lo que ha quedado en su tabla de rutas, se lo envía al router 2, ¿no? Y al router 2 le envía lo que quedó en su tabla de rutas al router 1. Vamos a analizar este primer envío. Esto se envió por RIP, ¿no? Se envió por RIP. La métrica para la distancia administrativa para RIP es 120. Y la métrica se incrementó. Si esto estaba en 0, ahora es 1. Si esto estaba en 0, ahora es 1. Si esto estaba en 1, ahora es 2. Antes de hacer el análisis para depurar las redes, vamos a pasar ahora qué es lo que le envió router 2 a router 1. Copiamos estas tres más esta de acá. O sea, todo lo que había quedado en su tabla de rutas, porque lo que está tachado ya no contaba, todo lo que había quedado en su tabla de rutas ahora se lo envía. Intercambia nuevamente eso es lo que se le critica un poco a RIP. RIP siempre intercambia toda la tabla de rutas, ¿no? RIP intercambia envía toda la tabla de rutas. Vamos a ver acá. Esto se intercambió, es lo que en el segundo instante se le envió de router 2 a router 1. Eso mismo también salió hacia router, ¿no? También salió hacia router 3, ¿no? Así como le envió para allá, le envió la misma actualización para acá. Correcto, se envió en el instante 2. Vamos a ponerlo de color verde para que se entienda que este es parte del segundo intercambio. Este es el segundo intercambio. Y router 3 también le envió su tabla de rutas a router 2. Muy bien, entonces primero arreglamos todo esto que se ha enviado con el protocolo RIP. Muy bien, se envió con RIP. RIP, si esto era 0, ahora vale 1. Si esto era 0, vale 1. Si esto era 1, 2, 1, 2. Aquí RIP 120. Si esto era 0, ahora es 1. Si esto era 0, ahora es 1. Si esto era 1, ahora es 2, ¿no? Viaja incrementando. Aquí RIP aprendió por RIP. La métrica es la distancia administrativa 120, 120. Incrementó la métrica más 1. Más 1. Y también faltó 120, 120. Esto es lo que ha llegado. La métrica se incrementa en 1. La distancia administrativa para RIP es 120 y el protocolo que se ha usado es RIP. Esto es lo que llega, así llega, con todos estos parámetros, ¿no?, actualizados. La distancia administrativa, la métrica se actualizan y se envían. Depuramos. La red 2 ya la conoce, ¿no? Ya era conocida la red 2. Muy bien, entonces existe una con mejor distancia administrativa, por lo tanto no la tiene en cuenta. La red 3 ya está aquí. Entonces esto se considera un update. Actualiza, ¿no? Resetea el temporizador. Es importante que llegue, porque si dejamos de recibir estos updates y pasan 180 segundos y no llega un update que refresque esa ruta, el router lo va a dar de baja. Y si pasan 240 y no llega esa actualización, el router la va a eliminar. Por eso ese update tiene que seguir llegando. La red 1 ya se encuentra directamente conectada, la distancia administrativa es 0, por lo tanto esta red no se instala. Y la información de la red 4 es nueva, por lo tanto se instala.
con una métrica de 2, lo cual es correcto porque está a 2 saltos. Revisamos acá de las actualizaciones que se han recibido en el router 2. La red 1 ya se encontraba en la red con la misma métrica y con la misma distancia administrativa, así que se considera esto un update. Vamos a ponerlo acá con una flecha para que se entienda que viene de acá. Update. Este es un update. La red 2 ya la conocía con una distancia administrativa mejor, entonces no va. La red 3 también ya era conocida con una distancia administrativa mejor, entonces tampoco va. La red 3 nuevamente, por acá, tampoco va. La red 4 ya la tenía en la tabla, entonces se considera un update. La red 2 nuevamente no la tenemos en cuenta porque ya hay una red 2 con mejor distancia administrativa. En este instante, bueno, falta revisar acá. La red 2 es nueva. No, es una actualización porque aquí ya estaba. La red 2 es una actualización, update. Ya existía la red 2, solo la estamos refrescando. La red 3 ya la tenemos con mejor distancia administrativa, no va. La red 1 sí es una nueva red que se está aprendiendo, se queda. Y la red 4 ya se encuentra conectada con distancia administrativa 0, por lo tanto tampoco la vamos a tener en cuenta. Conclusión, la tabla de rutas de los routers ya se encuentra homologada, homogénea. Quiere decir que la red ya alcanzó el tiempo de convergencia, ya ha convergido la red. Todos los routers en este momento ya conocen cómo llegar a todas las posibles redes. ¿Cuánto tiempo habrá pasado aproximadamente? El tiempo de convergencia aproximado es de ¿cuántos segundos? ¿Cuántas actualizaciones fueron necesarias? 2. ¿Y cuánto demora cada una? Entonces aproximadamente 60 segundos es lo que ha tardado esto para converger. Máximo en realidad sería 60 segundos, ¿no? Máximo 60 segundos. En realidad debería estar entre 30 y 60 segundos, ¿no? Porque ni bien prendes los equipos y configuras, ya está intercambiando la primera. Cada color es una actualización. Exacto. Esto fue el instante cero. Esto fue el momento de la primera actualización. Y esto fue 30 segundos después, cuando se envió la segunda actualización. Vamos a ponerle aquí más concreto, entre 30 a 60 segundos, ¿no? Lo que podría haber demorado la convergencia de la red. Y si hubiera más routers, la convergencia de la red demoraría más. Mientras las tablas no hayan alcanzado este punto de homogeneidad, tú podrías enviar un paquete hacia la red 1 desde la red 4 y de repente el paquete no llega, simplemente se pierde. Por eso se busca que el tiempo de convergencia no sea muy alto, porque si no, la puesta en marcha de la red cuando prenden los equipos demora más. Los algoritmos EIGRP y OSPF tienen un tiempo de convergencia menor, más corto, por eso se les considera más óptimos. No demoran tanto en aprender las redes, ni intercambian tanta información, porque toda esa información que se envía por las redes consume ancho de banda estos enlaces. Entonces eso tampoco se considera lo más óptimo. Ese es el principio básico de funcionamiento del protocolo RIP. ¿Ya? La versión 1 de RIP solamente envía información de la red, no envía información de la máscara. La versión 2 envía además información sobre la máscara de subred.
Muy bien, esto vamos a subirlo a Chamilo, no se preocupe, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a subirlo a Chamilo. Pero hasta ahí, preguntas. Que sí se van intercambiando las tablas de rutas. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo funciona esto en Packet. Van a ver que hay cositas que acá todavía no hemos, bueno, vamos a ir explicándolas mejor de una vez. Hay cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo lo relacionado con los routing loops. Vimos routing loops la vez pasada, ¿no? A ver, quiero mostrarles una diapositiva, a ver si le hemos llegado a chequear. Bueno, aquí creo que tenía. A ver. Antes de explicar la parte de Packet Tracer, vamos a recordar el tema de routing loops. ¿Ya? A nivel de enrutamiento es posible que se formen loops, lazos, ¿no? Es posible que se formen loops. Cuando se forma un loop, un lazo entre dos routers, los paquetes podrían quedar atrapados, ¿no? Atrapados en un circuito cerrado en donde van a dar vueltas, 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 vueltas. Y la pregunta que se me viene a la mente ahorita, vamos a ponerlo acá. Digamos que tenemos tres routers y por algún motivo de mala configuración, un error en la configuración, un paquete ingresa. Conectarlo así no necesariamente quiere decir que se va a crear un loop, ¿no? Incluso podría haber un loop en un enlace entre dos routers. Si hay una mala configuración se podría crear un loop ahí y el paquete que le envía a este router, él se lo devuelve y él se lo vuelve a enviar y él se lo vuelve a enviar y se lo empiezan a pasar entre ellos y nunca sale de ese loop. O sea, con routers no necesariamente tiene que haber un circuito cerrado para considerarlo un loop. Aquí también podría haber una configuración que haga que el paquete empiece a dar vueltas entre los routers y nunca salga hacia el destino. Ok, les pongo un ejemplo un poco más concreto. Digamos que esta es la red X, esta es la red Y y la red X envía un paquete a la red Z. Y aquí tienes una ruta que diga que la red Z está por la interfaz serial y aquí tienes otra ruta que diga que la red Z está por la interfaz serial y ya creaste un loop y el mensaje va a estar dando vueltas, vueltas. Pregunta, ¿ese paquete quedará de por vida dando vueltas? ¿En qué momento se eliminará? Digamos que son rutas estáticas ya. Creas una ruta estática que dice que la red Z está por este router y aquí otra que dice que la ruta Z está por acá. Y empieza el loop. Y lanzas un mensaje y el paquete empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas. ¿Y la actualización? Pero si son rutas estáticas, digamos que se queda ahí. ¿Cuándo se elimina ese paquete o se queda de por vida dando vueltas? Cuando el tiempo de vida llega. Hasta que apaguen los routers, claro, bueno, esa es buena respuesta. Se apagan los routers, se acaba el paquete, cierto. Pero si no apagamos los routers, no se va la luz, tampoco nada. Corta el cable. No se queda, pero. Que sea. No, se elimina. Cuando A ver. la página de 255, ¿no? Ese es un paquete IP. En el paquete IP hay un campo que se llama TTL, el time to live. El time to live no está relacionado con el tiempo en segundos, sino con el número de saltos. Este valor, vamos a poner que este valor está en 128. Digamos que cuando sale de la computadora se le pone un valor 128.
Entonces cada vez que saltas un router eso va decrementando, 127, 126, 125, dará vueltas hasta que el TTL llegue a 0 y en ese momento el router lo elimina. Ese es un campo del protocolo IP versión 4 que va a permitir que el paquete no se quede indefinidamente en un loop. Si fuera IP versión 6 hay otro campo que se llama hop limit, ¿no? Que cumple la misma función, ¿no? Para que los paquetes no se queden indefinidamente en los loops. Pero mientras va dando esas 128 vueltas va consumiendo ancho de banda, ¿no? Y la idea pues es que no se desperdicie el ancho de banda con ese tipo de problemas. Por eso, adicionalmente a esta medida que ha tomado el protocolo IP versión 4 con el campo TTL o el protocolo IP versión 6 con el campo hop limit, en los routers se busca evitar que se formen los loops. ¿Okay? Y ahí aparecen técnicas. Tenemos 6 técnicas para evitar los routing loops, que son las que vamos a ver acá. Y RIP implementa también estas técnicas para evitar los routing loops. Muy bien, comencemos con la primera técnica para evitar un routing loop, ¿no? Bueno, acá dice, ¿qué es un routing loop? Un routing loop, ¿no? Es una condición en la que un paquete se transmite continuamente entre una serie de routers sin que nunca alcance la red destino deseada. Un loop puede producirse cuando dos o más routers tienen una información de enrutamiento que indica erróneamente que existe una ruta válida mediante un destino inalcanzable. Aquí, por ejemplo, observen esta red. Imagínense que todavía esta X no ha aparecido, que todo está funcionando normalmente, ¿no? Si todo estuviese funcionando normalmente, cada router sabría cómo llegar a cada una de las redes. Pero ¿qué pasa cuando esta red cae? ¿Qué pasa si esta red cae? Ahí se va a formar un loop entre estos dos routers. Como aquí es un poco más complicado modificarlo, vamos a volver a nuestro ejemplo de Excel y vamos a formar acá el loop. Vamos a tratar de entender acá cómo es que se forma el routing loop. Para eso vamos a copiar, ¿cómo se puede copiar esto? A ver, las tablas, vamos a copiarlas todo acá. Vamos a copiar acá en una segunda parte. Vamos a depurar. A ver, esto no va. Esto aquí está tachado, no queda. No está. Esto que están tachadas lo desaparecemos. Dejemos solamente la tabla con las redes que van a quedar, ¿no? Ya está. Entonces, esto lo movemos aquí. Esto lo movemos aquí. Estos lo movemos acá. Este lo pasamos aquí. Este también. Bien. Creo que me he bajado una red sin querer. O me parece. Ya está, ¿no? Ah, bueno, los updates. Los updates ya no es necesario ponerlos, ¿no? Por eso es. El update quedó la otra, ¿no? Estos son dos updates. No es necesario ya escribirlos aquí. Eso también era un update. No es necesario volver a escribirlo. Finalmente, los routers quedan con sus tablas de rutas, conociendo cómo llegar a cada una de las redes. Olvidemos un momento aquí de... Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Copiar, pegar, pegar, pegar.
ponerlo acá abajo. Ya. A ver, los routers tienen sus tablas de rutas. Digamos que esta red falla. Vamos a poner aquí la X con. ¿Qué pasa si esta red falla? Se cae el switch, el enlace. Automáticamente la red, no le copiamos las redes, es 1, 2, 3, 4. Automáticamente la red 4 queda fuera de servicio, ¿no? Cayó la red 4, desaparece de la tabla de rutas. Pero lo que se está diciendo es que lo que se ve en la diapositiva que estábamos viendo es que va a ocurrir lo siguiente. Aquí se borra la red porque ya no está directamente conectada, pero en la siguiente actualización este router le va a decir que sí hay forma de llegar a la red 2, ¿no? Sí hay forma de llegar a la red 2, le va a decir. ¿A través de quién? A través de mí, le va a decir. Perdón, a la red 4. Si hay forma de llegar a la red 4, le va a decir. Yo sé cómo llegar a la red 4, le va a decir. Y cuando este mensaje aparezca aquí, sí se va a instalar porque no hay competencia, ya no está conectada acá. Pero este router le está diciendo que él sabe cómo llegar a la red 4. Entonces la instala. Le incrementa simplemente la métrica e instala la red. ¿Por qué? Porque este enlace ya cayó aquí. Como cayó el enlace, la ruta directamente conectada desaparece y cuando llega la actualización del router 2 no encuentra ninguna ruta, la toma como una ruta nueva y la instala. En ese momento ya se generó el loop, porque cuando llega un mensaje por aquí dirigido a la red 4, él se lo envía a él y él se lo envía a él y él se lo envía a él y se lo empiezan a enviar entre los dos. ¿Se entiende cómo se produce el loop? De manera automática, sin que hayamos necesariamente hecho nada. Lo único, cayó el enlace y en ese instante, por el mismo proceso de actualización, ya se generó el loop y los mensajes se van a quedar ahí hasta que se levante esta interfase. Entonces se recupera aquí y esta se elimina y de nuevo funciona. ¿Okay? Pero ahí se ha creado un loop. A ver. La métrica va aumentando, ¿no? Claro. Los loops, la métrica va aumentando. Y claro, y la próxima vez que le envíe un mensaje de actualización a él, va a ser con peso 3, y él con peso 4, y él con peso 5. Y eso podría ir creciendo hasta el infinito, pero ya puntualmente hablando de RIP, que es un protocolo que trabaja con saltos, ha establecido la métrica 16, que es justamente, volvemos acá, lo que vamos a ver. Las consecuencias del routing loop pues es que se pierden paquetes, se consume excesivo ancho de banda. El problema de la cuenta al infinito es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Y ese loop no se rompe porque van aumentando, la métrica va aumentando y se van enviando actualizaciones y se queda un bucle entre los dos routers. Lo que se soluciona de una manera, con la cuenta al infinito. Se ha definido la métrica 16 en RIP, ¿no? Que es el protocolo que cuenta el número de saltos, como ruta o métrica inalcanzable. Si se llega al número 16, ese es el tope, no puede haber más. Entonces en ese momento ya se considera que ese enlace ya es inalcanzable. De esa manera las dos rutas estarían deshabilitadas y los paquetes ya no estarían dando vueltas. ¿Ok? Eso puede ir incrementándose, pero va a llegar a un tope, el tope es 16. Si llega a la métrica, llega al número 16, entonces ya se considera una red inalcanzable. Y de esa manera evitamos que se estén enviando mensajes acá, ¿no? En este bucle que se ha formado. Una solución es cuenta al infinito. ¿Cómo la soluciona RIP? Se ha establecido la métrica 16 como límite. Es el único protocolo que hoy en día utiliza este máximo número de saltos. Antes IGRP estaba hasta 100 saltos, pero ya IGRP ya no se usa. Y el protocolo EIGRP no utiliza este tipo de técnica. Entonces simplemente RIP es el único que ha quedado en ambas versiones, en la versión 1 y en la versión 2. La métrica máxima puede ser 16.
Si se alcanza el número 16 ya se considera que el destino es inalcanzable. Segunda opción, el temporizador de espera. ¿Okay? El temporizador de espera le indica al router que se mantenga en espera cuando se cae un enlace. Por ejemplo, si se cayó el enlace, ¿cuál es el problema? Decíamos que él le va a enviar un mensaje y le va a actualizar la tabla, ¿correcto? Le va a actualizar la tabla. Si le actualiza la tabla, se formó el loop. Esa parte de la que acabamos de ver, ¿se entiende? Bueno, ¿qué es lo que hace el tiempo de espera? Tiene reglas. Dice básicamente, si se cae un enlace, yo no voy a aprender sobre esa red que se acaba de caer, la 4, yo no voy a recibir actualizaciones de nadie a menos de que esa actualización llegue por la interfase que se cayó o que la actualización que llegue tenga una métrica menor a lo que yo ya tenía. Entonces son dos reglas. Si se cae ese enlace, yo no voy a recibir actualizaciones por otra interfase. Yo no voy a recibir actualizaciones durante un tiempo, que es el tiempo de espera, a menos de que esa actualización llegue por el puerto que falló o que la actualización que llegue tenga una métrica menor a la que ya tenía, ¿correcto? Porque se sabe que cuando llegue el routing loop va a llegar por otro puerto y con una métrica mayor. Entonces de esa manera el temporizador dice, yo no voy a aprender de nadie a menos de que la actualización llegue por el enlace por donde se perdió la ruta, o si es que llega por otro enlace, que la métrica sea menor a la que yo ya tenía, para asegurarme que no vaya a ser un routing loop. Ese tiempo de espera, ese temporizador es de 180 segundos de manera predeterminada. Va a evitar que se forme ese routing loop que estábamos mencionando. Eso también ya viene implementado en RIP, es algo que encontramos en RIP. O sea, no hay que activarlo, no hay que modificar nada. El límite 16 de cuenta al infinito ya está, es parte de RIP. El temporizador de espera ya está habilitado en RIP y va a evitar que se formen los routing loops, ¿correcto? Entonces es bien difícil que se forme un routing loop en realidad con RIP, porque como estamos viendo ya están activas estas funciones. Estas dos ya vienen predeterminadas. ¿Se puede variar el tiempo en espera de 180 a otro? Sí, se puede variar con el comando timers. Tercero, regla de horizonte dividido. Esta es otra característica que también ya viene habilitado, y no solamente en RIP, sino viene habilitado también en OSPF, en EIGRP. Varios protocolos de enrutamiento activan esta función. Perdón, EIGRP también lo trae. Básicamente el horizonte dividido está relacionado con una característica que se habilita en la interfaz. Esto es por interfaz en el router. ¿En qué consiste la regla de horizonte dividido? Consiste en algo que lo podemos deducir con bastante lógica en esta tabla que habíamos visto acá, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Mira, si nosotros acabamos de enviar una actualización del router 1, le dijo al router 2 que él conocía la red 1, ¿no? Y el router 2 la aprendió. ¿Qué sentido tiene que el router 2 le vuelva a informar de esta red por donde la aprendió? Es evidente que se va a eliminar, ¿no? Es evidente que se va a eliminar. Entonces, la regla de horizonte dividido dice lo siguiente: esta interfaz, esta interfase no debe de enviar actualizaciones respecto a una red a través de la misma interfase por donde la aprendió. En otras palabras, viendo el ejemplo, router 2 que aprendió que la red 1 existe y lo aprendió a través de la interfaz serial 0, no debería enviar actualizaciones relacionadas con la red 1 a través de la interfaz 0, porque por ahí justamente fue por donde la aprendió. Entonces, ¿qué sentido tiene? Por ahí voy a informar si por ahí mismo hemos aprendido que existe esa red, ¿no? Sí enviará entonces por la interfaz serial 1 información relacionada a esta red. Entonces, la red 4, que también la aprendió el router 2 y la aprendió por serial 1, ¿por dónde la enviará? Solamente la envía en la actualización que sale por serial 0, pero ya no la envía por serial 1. Cuando el horizonte dividido está habilitado, eso es lo que ocurre. Si yo aprendí que esta red existe y lo aprendí a través de esta interfase, cuando envíe mis actualizaciones, en la actualización que se envíe por este puerto no incluyo esta red.
y en la actualización que le envíe por este puerto no incluye esta red porque por ahí las he aprendido, entonces no tiene sentido enviarlas por ahí. El horizonte dividido viene habilitado de manera predeterminada y no va a ser hasta el CCNA 4 que ustedes van a ver en qué ocasiones se tiene que deshabilitar el horizonte dividido. ¿Okay? Pero por ahora estamos viendo que debería estar habilitado y bueno, ya está habilitado sin que tengamos que modificar nosotros nada. El horizonte dividido está habilitado para evitar los routing loops. ¿Cómo evita los routing loops? Porque nuevamente, si cae un enlace, se forma el routing loop porque el router 2 le está informando a él que también conoce la red y está generando el routing loop. Con horizonte dividido, router 2 ni siquiera le va a enviar esa actualización. O sea, descartamos ya por la cuenta al infinito, por el tiempo espera y encima por el horizonte dividido, descartaríamos que se formaría ese routing loop. Correcto, esa es la tercera opción, horizonte dividido, bien habilitado de manera predeterminada. Dice, la regla es la siguiente, dos líneas. Establece que el router no debería publicar una red a través de la interfaz por la cual vino esa actualización. La cuarta opción, envenenamiento de ruta. Esta opción sí no necesariamente viene habilitada en todos los routers. ¿En qué consiste el envenenamiento de ruta? El envenenamiento de ruta trata de que en el mensaje, si se cae este enlace, en el mensaje de actualización que se dispara, se le coloque la métrica 16. ¿Okay? En lugar de simplemente no poner la red dentro del paquete de actualizaciones, lo que hace es la coloca y le pone la métrica 16. Esto lo que va a hacer es va a acelerar drásticamente la convergencia de la red. ¿Okay? Porque si no tendríamos que esperar que pasen los 30, 180 o 140 segundos para que recién la red vaya a converger. Pero si tú envenenas la ruta, las actualizaciones se van a propagar más rápido, ¿no? Porque esta actualización se va a disparar inmediatamente entre todos los routers. El envenenamiento de ruta consiste básicamente en colocar la métrica 16 para informar sobre la caída de uno de los enlaces. Y esto es una mezcla de los dos, se llama horizonte dividido con envenenamiento en reversa. El horizonte dividido que tiene el mismo concepto de que no debería yo enviar actualizaciones de redes que aprendí por esta interfaz, pero se mezcla con la métrica 16 para evitar también nuevamente los routing loops. No viene habilitado de manera predeterminada en todos los routers. Lo que viene habilitado predeterminado en los routers es horizonte dividido. Y por último, los updates disparados. Ni bien cae un enlace, no tienes que esperar que pasen 30 segundos, la actualización se dispara de inmediato. Se cae el enlace, aquí pueden ver, ¿no? Se cae el enlace, se genera una actualización de inmediato y se envía al router B. Ese es un update disparado. Cae el enlace y la actualización no espera al siguiente periodo, sino se dispara de inmediato. Y bueno, lo que habíamos dicho, Time to Live permite evitar que se queden de manera infinita los paquetes en la red. Entonces, ahora con la parte práctica que vamos a hacer se debería entender mejor. Después de esta explicación, vamos a ver cómo funciona RIP. Pongamos la misma topología, 1, 2, 3 routers. Vamos a jalar routers que ya tengan su puerto serial mejor. 1, 2, 3 routers. Vamos a poner red 1, red 2, red 3, red 4. Enable, configure terminal, interfase fase Ethernet 0/0.
IP address 1.1.1.1. Sería 0/0/0. Sí, estamos grabando por aquí. Lo pueden repasar luego. 2.2.2.2. Interfase exit router RIP network 1.0.0.0 network 2.0.0.0 y aquí sería 2.2.2.1 3.3.3.2 2 y 3. Y aquí sería Sí. 4.4.4.1 1, 3, 4. Ya, con esto terminamos. Vamos a ver, tenemos bloque de notas. Vamos a activarla luego, todavía no la activamos porque ahorita no es necesario para lo que vamos a ver. Ahora voy IP address. Muy bien, vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Mostrar filtros y solamente protocolo RIP. Observemos cómo la red va intercambiando mensajes de actualización. ¿Okay? Forward, ahí sale un mensaje. ¿Qué contiene este mensaje RIP? Ya habíamos visto en las clases anteriores que el puerto es 520, ¿no? Y que el protocolo de transporte es UDP, que la dirección destino es broadcast cuando es RIP versión 1, y la MAC, si es que es un mensaje que se va hacia fase Ethernet, será también broadcast. ¿Dónde está? En el mensaje, en el contenido del mensaje, que observen, este es un mensaje que sale, que se va dirigido hacia el router 4. ¿Qué red debería informar? ¿Qué red debería ir? En ese mensaje de actualización que sale hacia router 4, ¿qué redes deberían estar dentro de los campos del protocolo RIP? La red 4, correcto, la red 4. Ahí está informando sobre la red 4, le está poniendo una métrica de 1, ¿no? Porque él la conocía como 0, pero ahora le pone métrica 1 y lo envía hacia allá. Es correcto, vamos a darle siguiente. Esperemos que salga un mensaje. Ahora sale el mensaje de acá. Aquí veremos que la red que va a informar el router 3 realmente no es, o sea, realmente no va a enviar las que ya están en esa interfase, ¿no? En la que están conectadas, sino por la regla de horizonte dividido hemos visto no necesita entregar
informar sobre esta red porque ya está conectado ahí. Entonces aquí se envía solamente sobre la red 1. Observemos ahora en el router 0. Ahí está el mensaje en el router 0. Este mensaje que vamos a ver es el que sale con dirección hacia la, bueno, si lo vemos desde ahí hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Qué redes deberían informarse hacia la izquierda? Todas, realmente. En el Excel inicialmente decíamos envía toda la tabla y agarramos las 4 redes, ¿no? Y la enviábamos hacia la izquierda. Pero ahora saben, por la regla de horizonte dividido, de que realmente no se deben enviar las 4, sino ya RIP con horizonte dividido no envía las 4, sino envía las de la derecha, en este caso, las de la derecha. ¿Por qué no envía las que están a la izquierda? Porque por esa interfase las aprendió, y si por esa interfase las aprendió, horizonte dividido dice no las publiques por ahí. Vamos a verificar. Este es el paquete que está saliendo con dirección al router 3. Si vemos en network, solamente está enviando la red 3 y la red 4 y no está enviando realmente la red 1 y 2 porque esas redes las aprendió por aquí, entonces no las puede enviar por ahí. La regla de horizonte dividido le impide que envíe esas publicaciones a través de esa interfase porque podría generar un routing loop. Entonces, de nuevo, cuando este router envía actualizaciones, va a enviar actualizaciones por los dos puertos. Pero realmente, aunque se entiende que RIP envía toda la tabla, de toda esa tabla, va a quitar las redes que aprendió por esa interfaz. ¿Por qué? Por la regla de horizonte dividido. Entonces, después de que la red ya convergió, ¿no? Si tenemos acá este ejemplo y este gráfico, una pregunta teórica netamente sería, en el mensaje que se envía desde router 4 hasta router 3, ese mensaje de actualización RIP, ¿cuáles serán las redes publicadas? Ya sabemos que no son todas, sino solamente debería publicarse la red 3 y la red 4, que es lo que hemos comprobado. En el mensaje que se envía desde router 4 a router 5, ¿cuáles serán las redes que se van a publicar? 1 y 2. ¿Por qué no se publican todas si se dice que RIP intercambia toda la tabla? Porque la regla de horizonte dividido impide que se publiquen redes que fueron aprendidas por esa misma interfase por donde se está enviando la actualización. La regla de horizonte dividido va a impedir de que estas redes que fueron aprendidas por aquí se envíen una actualización por este puerto. Por último, si vemos acá, no hay máscara. Ahora quiero que vean un momento. Voy a activar la versión 2 y vamos a ver cómo la máscara aparece. Router RIP versión 2. Router RIP versión 2. Ya terminamos. Nos hemos pasado unos minutos. Router RIP versión 2. Versión 2. Así que había dado lento ya. A los 3. Y ahora forward. Ahí está saliendo el mensaje. Vemos que ya es versión 2 y en detalles encontramos que se está enviando la red y la máscara de subred también. Ya esa es una de las diferencias con la versión 2.